Muy buenos días, hermanos. Hace muchos años, cuando mi esposa y yo estuvimos citando antes que nos casemos, yo recuerdo que a veces cuando llegué a mi casa después de una cita, cuando escuché el teléfono sonar, yo fui luego, casi corriendo, amén, no diga a mi esposa, pero casi corriendo para contestar la llamada de mi prometida en estos días, que es mi esposa hoy en día, gracias a Dios. Y yo estaba emocionado de contestar la llamada de mi prometida. Y una cosa que encuentro es que si tenemos el mismo amor para Dios que yo tuve y tengo por mi esposa, entonces también vamos a querer contestar la llamada de Dios. Aquí en Romanos capítulo 8 habla de una llamada de Dios. Y aquí dice en Romanos capítulo 8 versículo 28, dice así: y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. La Biblia dice que somos llamados a su propósito, al propósito de Dios. Y ahí en medio del versículo usa las palabras a los que aman a Dios. Espero que si eres cristiano, si tienes a Cristo como tu Salvador, que puedes decir que amas a Dios. Y si amas a Dios, la Biblia dice que tenemos esta promesa aquí en el versículo 28, diciendo las cosas que pasan en nuestra vida, podemos tener la confianza que es parte del propósito de Dios. Que Dios está obrando, que Dios está usando esas cosas en tu vida por un propósito para honrar a Dios, para glorificar a Dios. Y así, hermanos, podemos tener confianza aun cuando no podemos entender lo que está pasando. Aquí está enseñando a nosotros, hijos de Dios, los que ya tienen a Cristo, que nuestra vida tiene propósito. Tu vida tiene propósito. No estamos aquí, hermanos, nada más esperando la muerte. Amén. No debes vivir de esta forma que estoy esperando la muerte hasta un día cuando estoy con Dios. No, hermanos, ese va a ser un día bonito, ese va a ser un día grande y va a ser un día especial. Pero tenemos que recordar que Dios tiene un propósito por tu vida hoy. Amén. Tiene un propósito por mi vida. Entonces no debemos estar nada más esperando hasta el día cuando Dios nos llama a nuestro hogar celestial. No, hermanos, debemos estar ocupados hoy cumpliendo su propósito por nuestra vida. Amén. Y si no tenemos cuidado, vamos a dejar el diablo de desanimarnos en las cosas que está pasando alrededor de nosotros. Y vamos a ser desanimados si no recordamos que Dios tiene un propósito por nuestra vida. ¿Ok? Cuando uno te va a llamar, aquí usa la palabra llamados a su propósito, o a su propósito son llamados nosotros. Cuando uno le llaman por un propósito específico. Puede ser para pedirle un favor. Puede ser para preguntarle del informe. Puede ser una llamada para decir nada más, para comunicar amor uno por otro. Pero una llamada tiene propósito. Y la buena cosa, hermanos, también tienes un propósito. Amén. Tu vida tiene propósito. Un propósito divino. Amén. Antes que vinimos a Cristo, hermanos, nuestro propósito cambiaba cada semana. Amén. Es que quiero este carro. Entonces mi propósito es conseguir el dinero para este carro. Y luego cambia y cada rato cambia diferentes cosas. Pero ahora, hermanos, tenemos un propósito divino. Tenemos un propósito que es más grande. Tenemos un propósito eterno. Y quiero ver algunas cosas que necesitamos recordar que podemos estar
usando nuestras vidas para contestar esta llamada de Dios, ¿ok? Entonces vamos a mirar algunas cosas, llamados que hemos recibido de Dios. Somos número uno, hermanos, cristianos. Bíblicamente vamos a ver versículos. Somos llamados número uno, a servir. Amén. El propósito de tu vida, el propósito de mi vida es servir. Amén. De servir. Voy a leer Gálatas capítulo 5, versículo 13. Dice así la palabra de Dios. Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no usáis la libertad como ocasión para la carne, sino por amor servíos los unos a los otros. El versículo está diciendo que somos llamados a servir. Servir. Primeramente a servir a Dios. Servir a Dios con diligencia, hermanos. Si recibes un trabajo en la iglesia, hermanos, debes hacer tu trabajo el mejor que puede. No estás haciendo tu trabajo por el pastor o para el pastor. Estás haciendo tu trabajo para Dios. Por eso, hermanos, debemos servir diligentemente o con diligencia. Es importante, hermanos. Yo recuerdo cuando la primera vez que prediqué, yo estaba en la prepa. Hermanos, yo estaba nervioso. Una cosa nervioso porque yo estaba predicando a la prepa, a los estudiantes, a mis amigos ahí en la escuela. Entonces yo estaba nervioso de esto. Pero más allá que esto, hermanos, yo estaba nervioso porque yo estaba predicando las palabras de Dios. Me dio miedo de estar predicando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque yo quería servir a Dios con diligencia y yo me sentía incapaz y inútil para servir a Dios de esta forma. Pero gracias a Dios me ayudó, amén. Entonces yo prediqué unos 10, 15 minutos. Yo pensaba que iba a predicar 30 minutos, una hora, quién sabe. Pero no, bien rápido por los nervios. Pero los nervios vinieron por el hecho que yo sabía la importancia que yo iba a servir a Dios. Yo tenía que servir a Dios con diligencia. Entonces, si tienes un trabajo en tu iglesia, debes hacer tu trabajo al 100. No es para el pastor, es para el Señor. Amén. Entonces, servir. Servir número 1, a Dios. Servir número 2, como dice el versículo aquí, a otros. Debemos servir con amor, hermanos. Debemos servir y amar, tener amor por nuestros hermanos en la iglesia. Debemos mostrar esto. Ahora, la tristeza hoy en día, hermanos, es que mucha gente dice, yo voy a amar a mi prójimo si me tratan bien. Yo voy a tratar bien y amar y servir a los hermanos en la iglesia que si me aprecian. No, hermanos. Cristo nos amó tanto siendo pecadores y nos sirvió, amén, y dio su vida por nosotros. Usted y yo debemos aprender de nuestro Maestro. Debemos aprender de nuestro Salvador. Él nos amó aún cuando estuvimos malos. Amén. Y hasta hoy en día, hermanos, muchas veces seguimos malos. Y Dios sigue amando a nosotros. Qué ejemplo, hermanos. Qué ejemplo para nosotros. No debemos amar a los que le cae bien. Debemos amar a todos. ¿Ok? Servir con amor. Servir con amor. Es importante. ¿Ok? La segunda cosa que podemos ver, somos llamados a servir, ¿ok? Número 2, somos llamados a sobrevivir. Sobrevivir las tentaciones de la vida. Amén. Somos llamados a la victoria, hermanos. Somos llamados a la victoria. Déjenme leer otro versículo. Voy a regresar a Romanos capítulo 8, versículo 30 y 37. Dice así la palabra de Dios. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores
por medio de aquel que nos amó. Ese versículo es un versículo muy conocido y es un versículo que debemos tomar en cuenta cuando vienen las tentaciones. Somos llamados de sobrevivir las tentaciones. Cuando estamos rodeados alrededor cada día por los pecados diferentes, este es cuando necesitamos entender que somos llamados por Dios, siendo hijos de Él, somos llamados de sobrevivir o tener la victoria sobre las tentaciones. Amén. Muchas veces dicen, pues, yo no experimento muchas tentaciones. Hermanos, hay tentaciones en todos lados. Yo recuerdo, voy a regresar a cuando estuvimos recién casados, mi esposa y yo. Una vez fuimos a Canadá y estuvimos ahí caminando en Canadá y fuimos a un lugar donde tuvieran las máquinas de apostar. Los que van así, ching, ching. Y no íbamos a hacer nada más pasar para ver cómo es y esto. Eso es cuando estuvimos nuevos en la fe, amén. Entonces no me juzga, ¿ok? Pero ahí pasamos esta. Y ¿sabe qué? Yo tenía unas monedas ahí en mi bolsa. No íbamos a hacer nada. No íbamos nada más para ver cómo es. ¿Sí? Y luego pasando ahí y esas monedas tentinando más y más recio. Como estaba hablando conmigo para echarlos, amén. No te voy a confesar mis pecados si lo hicimos o no, amén. Van a quedar sin saber y tienen que imaginar. Pero gracias a Dios ya sabemos que es pecado y no participamos en esto, amén. Pero hermanos, hay tentaciones en todas maneras, hay tentaciones en todos lados. Y necesitamos entender que somos llamados a sobrevivir las tentaciones de esta vida, ¿ok? La palabra es sobrevivir, no es casi vivir, no es aguantar, amén, sino sobrevivir. Dios tiene la victoria para nosotros. Ya tenemos, bíblicamente, hermanos, ya tenemos la victoria. Amén. Pero necesitamos conseguir, necesitamos agarrar la victoria por fe y decir, Señor, yo sé que tengo la victoria sobre esta tentación. Dame poder a través del Espíritu Santo. Dame poder de vencer esto y te voy a dar toda la honra y toda la gloria. Amén. Entonces somos llamados a ¿qué? Sobrevivir. Primeramente a servir. Número 2, a sobrevivir las tentaciones. Número 3, somos llamados a someternos a la voz de Dios. Someternos. Amén. Escuchar la voz de Dios y cuando Dios nos está hablando, tenemos que ¿qué? Necesitamos sobrevivir primeramente la tentación y luego someternos a la voz de Dios. Someternos a la voz de Dios. Voy a leer 1 de Pedro capítulo 5 versículo 6. Dice la palabra de Dios así. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Debemos someternos bajo, como dicen aquí, bajo la poderosa mano de Dios. Hermanos, ¿sabe dónde quiero vivir yo? Bajo la protección de la mano de Dios. Amén. Pero es que ese es aburrido y viviendo ahí es un lugar aburrido, no puedo hacer lo que quiero. ¿Sabe lo que necesito yo? La protección de Dios. Amén. Pero ese quiere decir que tengo que someterme a su voz cuando me habla. Yo tengo que ser sumiso a Él y obedecerlo. Hermanos, ¿sabe qué es el niño? Déjeme decirlo así. Es el niño que vive adentro de ti, que vive adentro de mí. Es la carne, el niño, la carne, que no quiere obedecer la voz de Dios. Amén. ¿Por qué digo el niño? Porque es el niño que se pone así. Que no me va a decir lo que... Hermano, ¿ha visto cómo son los niños? Cuando usted les regaña, cuando usted les dice de decir algo que no quieren hacer, ahí su cara cambia rápido. Es el niño, es la carne, hermanos. Y hermanos, una cosa encontramos, no es solamente los niños que son así. Hay jóvenes igualito.
Hasta hay adultos igualito, cristianos que deben saber la importancia de escuchar la voz de Dios y someter a la voz de Dios. Hermanos, no escuche el niño que vive en ti, la carne. Hay que aprender de escuchar la voz de Dios y ser sumiso a la voz de Dios. Hermanos, ¿quién es nuestro ejemplo de esto? Cristo. Cristo fue sumiso a la voz de su Padre Celestial hasta la muerte. Amén. Gracias a Dios no me ha llamado de obedecerle hasta la muerte, hasta hoy en día. Quién sabe mañana, quién sabe en una semana. Pero ¿sabe qué? Me gustaría ser capaz de decir, yo quiero ser como mi Salvador, Señor Jesucristo. Y yo quiero decir, sí, Señor, si llega el momento que tengo que dar mi vida, y me gustaría ser capaz, no sé, hermanos, si tengo esto en mí, solo por la gracia de Dios, pero me gustaría ser sumiso a la voz de Dios, obedecer. Lo que encontramos en la vida de Cristo encontramos la sumisión con otra cosa, buen espíritu. ¿Y cómo termina? Exaltando, dice que va a ser exaltado, dice, Él os exalte cuando fuera tiempo. Amén. Hermanos, este quiere decir que tenemos que obedecer la voz de Dios. Déjeme darle una idea práctica. Vamos a decir que tú, siendo hijo de Dios, ya sabe las cosas buenas y las cosas malas en la televisión. ¿Ok? La gran mayoría, vamos a ser honestos, ¿ok? La gran mayoría, 95% o más de lo que viene a través de la televisión es basura. ¿Ok? Podemos discutir esto otro día, amén. No puede escuchar su voz, amén. Amén. Pero vamos a decir que la mayoría de lo que encontramos en la televisión que viene del mundo es basura. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como cristianos? Si llega una cosa que no agrada a nuestro Dios, ahí el Espíritu Santo va a hablar con nosotros. Amén. Si es hijo de Dios, va a ser convencido por el Espíritu de Dios cuando está mirando, cuando está escuchando, cuando está comiendo, déjeme decirlo así, comiendo con sus ojos, con sus orejas, comiendo en su ser. Cuando está haciendo algo mal, el Espíritu Santo te va a hablar. Ok. Cuando el Espíritu Santo nos habla y habla a nosotros, tenemos la opción: tapar los oídos y no escuchar, o decir, Señor, es que me gustaría terminar esta película, es muy interesante, pero es tan malo que lo voy a apagar porque quiero someterme a su voz. Hermanos, ese es el cristianismo real. Es lo que necesitamos. Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos muestra algo que es malo y que debemos apagar, amén, ¿sabe lo que necesitamos hacer? Decir, sí, Señor, lo voy a hacer. Es difícil, mi carne quiere, el niño quiere, amén, pero te quiero obedecer. Quiero someterme a su voz. Hermanos, somos llamados a servir. Somos llamados a sobrevivir. Somos llamados a someternos. Y el último, somos llamados a sacrificar. A sacrificar. Vamos a mirar versículo ahí en el libro de Lucas. Libro de Lucas capítulo 14, hermanos. Lucas capítulo 14. Voy a leer versículo 27. Mira lo que dice aquí. Lucas 14, 27. Dice así: y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Dice ahí, cualquiera que no trae su cruz. No dice que no trae el cruz de Cristo. Está hablando aquí de un sacrificio que Dios tiene para ti.
¿Sabe qué, hermano? Mi sacrificio es mi sacrificio. No estamos hablando de la salvación. La salvación es del sacrificio de Cristo sobre la cruz. Él murió por nosotros. Él pagó nuestra deuda. Derramó a su sangre. Somos salvos por el sacrificio solamente de Cristo. Amén. Pero después que somos salvos, también Dios nos habla. Y también nosotros tenemos un sacrificio. No para la salvación, pero un sacrificio que Dios quiere que hacemos. Amén. Entonces mi sacrificio es diferente que tu sacrificio. Mi sacrificio es mi sacrificio. Tu sacrificio es tu sacrificio. Aquí dice que trae su cruz, dice la Biblia. Ese quiere decir que es personal. Déjeme darle un ejemplo de esto. Abraham tenía un sacrificio que fue su hijo, su propio hijo, de matar a su propio hijo. El sacrificio de Abraham es diferente que mi sacrificio. Dios no me está llamando a matar a mi hijo. ¿Ok? Entonces mi sacrificio es diferente. Pues ya sabemos que Dios dijo que no lo haga y luego él fue obediente, pero su sacrificio era diferente. Y hermanos, podemos ver que tú tienes un sacrificio que no tengo yo, pero los sacrificios que encontramos en la palabra de Dios, el principal es el Señor Jesucristo, pero después que somos salvos, Dios pide sacrificio también de nosotros. Amén. No para la salvación, ni para mantener nuestra salvación, porque no se pierde la salvación. Amén. Pero hay tiempos cuando Dios nos llama a sacrificar. Hermanos, el sacrificio verdadero es algo precioso al seguidor de Dios. Puede ser que Dios te va a llamar a sacrificar algo precioso, ¿ok? Algo difícil de sacrificar a Dios. Algo que puede haber sido un ídolo en su vida. Los ídolos, hermanos, necesitamos entender que hay todo tipo de ídolos en esta vida. Puede ser un carro, es tu ídolo. Puede ser drogas, es tu ídolo. Puede ser que el dinero es tu ídolo, o tus hijos, o tu casa, o tu computadora, o fama, o amor, o el poder. Hay muchos tipos de sacrificio, hermanos. Hay muchos tipos de ídolos. Y Dios nos está llamando de sacrificar nuestra vida, de sacrificar las cosas para nosotros que pueden ser ídolos. Hermanos, somos llamados a sacrificar. Puede ser que tu ídolo no es tan grande como estos. Tal vez tu sacrificio es hacer la decisión que cada domingo vas a estar en la casa de Dios. Ese es un sacrificio. Amén. ¿Por qué? Porque el diablo nos dice, no, es que no es tan importante. Pero tú sabes, siendo hijo de Dios, que el lugar correcto de estar domingo por la mañana es en la casa de Dios. Puede ser que es un sacrificio para ti. Hermanos, necesitamos entender que Dios nos está llamando a vivir por Él. La tristeza, hermanos, es que hay muchos que quieren hacer la oración de fe, pero no quieren contestar el llamado de Dios. Para ser salvo, sí, yo confío en Cristo. Sálvame, Señor, yo confío en ti, yo sé que murió por mí. En este momento te recibo como mi Salvador. Y en verdad, esas personas están en verdad recibiendo el don que nos ofrece Dios a través de su Hijo. Y son salvos si lo hacen de su corazón, no confiando en buenas obras, no confiando en una iglesia, sí son salvos. Pero hasta ahí, dicen que, como dicen los niños ahí en un juego, tiempos. Ok, quiero recibir a Cristo, quiero ser salvo, no quiero ir al infierno, quiero morar un día ahí en el cielo. Y luego dicen, pero tiempos, no pide nada de mí, no pide nada de mí. Yo quiero pedirte, Señor, la salvación. Amén, pero no pide nada de mí. Hermano, necesitamos entender que Dios tiene derecho de pedir todo de nosotros. Es que somos llamados. Dios está diciendo, ya es mi hijo. Como mi esposa quiso hablar conmigo cuando estuvimos citando para hablar conmigo. Una llamada importante a mí. ¿Sabe qué? Después que somos salvos, Dios nos está llamando. Amén.
No solamente para salvarnos, ya somos salvos, pero Dios nos está llamando y hay muchos cristianos que no quieren contestar. Hermanos, somos llamados, no solamente para ocupar un lugar ahí en la iglesia, somos llamados a ciertas cosas. Cubrimos 4. Número 1, somos llamados a servir. Amén. Servir. A mí no me gusta servir. Ni modo. Somos llamados a servir. Amén. Servir primeramente a Dios y servir ¿qué? A los demás. ¿Ok? Número 2. Somos llamados no solamente a servir, somos llamados a sobrevivir. Sobrevivir las tentaciones, de aprender a vivir una vida más limpia, una vida más santa. No debemos estar contentos viviendo como vivimos el año pasado. Ya debemos tener un deseo de vivir más cerca de Dios, tener más victorias sobre la tentación. Somos llamados a servir, somos llamados a sobrevivir las tentaciones, ¿ok? Número 3, somos llamados a someternos a la voz de Dios. Ay, hermanos, ese es tal vez uno de los más difíciles. Ese quiere decir cuando Dios nos habla, que somos listos de presentar a nuestro ser y decir, sí, Señor, te quiero obedecer, aun cuando es difícil. ¿Ok? Vamos a cubrir la última cosa. Somos llamados a servir, somos llamados a sobrevivir, somos llamados a someternos y el último, somos llamados a sacrificar. Sacrificar. Cualquier cosa en tu vida que puede ser un ídolo, hay que sacrificarlo. Amén. Sacrificarlo. No estoy hablando de matar sus hijos, no estoy hablando de esta, para quedar claro. Pero debemos sacrificar cualquier cosa. ¿Sí? Dale al Señor, dice, Señor, este trabajo no es de bendición en mi vida porque está quitándome de tu casa. Esta pariente en mi familia no me está ayudando en mi vida cristiana, me está poniendo para atrás, entonces voy a alejarme más de esa persona. Sacrificar cualquier cosa en tu vida que puede ser un ídolo. Esas son cosas que somos llamados de hacer. Servir, sobrevivir, someternos y sacrificar. Yo no sé cuál de esas cosas ha tocado su corazón, pero necesitamos entender que Dios está llamando a su propósito, dice la Biblia, llamando a su propósito. Entonces, si Dios está llamando, hermanos, ya es tiempo de contestarlo. Amén. Dice, Señor, ayúdame. Yo quiero poner esas cosas en práctica en mi vida. Si Dios habló a su corazón, ¿por qué no tomamos un momento de oración? ¿Usted dónde está? Aquí, yo, aquí. Vamos a inclinar nuestras cabezas y nuestros ojos. Y vamos a hablar con Dios un poquito para arreglar cuentas con Él. Amén. Vamos a orar. Pues hermanos, parte de la vida cristiana es la comunicación que tenemos con Dios. El diablo va a hacer cualquier cosa para que no contesta, que no habla con tu Dios. Por eso debe pasar días con el Señor, todos los días hablando con Él. Amén. Porque de ahí vamos a escuchar cuando Dios nos habla de hacer algo. Amén. Entonces, si Dios nos está llamando, pues ya es tiempo de contestarlo. Pues espero que ha sido de bendición, hermanos.
y hasta la próxima.